¿Cuál es tu armadura oxidada? ¿Qué es aquello que te detiene? ¿Qué es aquello que te separa de los demás? Esta es la historia del caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher. Hola, mi nombre es Sergio, un saludo y espero que hayas tenido una muy bonita semana. De esta manera comenzamos esta interesante historia. El caballero de la armadura oxidada narra la historia de un caballero que es bastante reconocido en el lugar donde vive, ya que ha enfrentado muchas batallas, ha salvado a muchas damiselas, a muchas princesas y se ha enfrentado con dragones de fuego. Él es bastante reconocido, aunque no todas las damiselas tienen su aprecio, ya que algunas de ellas no querían ser rescatadas y por lo tanto no le tienen la mejor de las estimas. Tiene una hermosa familia conformada por Julieta, su esposa, y por Cristóbal, su hijo. Llega un punto en esta historia en que el caballero decide ya no quitarse su armadura. Y este es un punto de inflexión, un punto muy importante, ya que empieza a tener como consecuencia problemas en su casa, ya que por ejemplo su esposa no podía dormir por el ruido del metal, no podía su hijo conocer su rostro de su padre, ya que siempre estaba con su armadura, y él evitaba los problemas de la casa simplemente tapándose con la visera que tenía y no escuchaba nada. Por lo tanto, llega un momento en que ya es suficiente para la esposa Julieta. La única forma en que podía mostrarle a su hijo cómo se veía su padre era mediante un retrato, y eso ya era demasiado. Por lo tanto, decide decirle que se debe quitar la armadura. Él está de acuerdo y busca hacerlo con la ayuda del herrero, y la persona más fuerte del lugar no logra quitarse la armadura y esto le trae más problemas en casa. Lamentablemente, ya que estaba con esta armadura, tampoco podía escuchar y ver bien toda la situación y todas las quejas de su esposa. Llegado a este punto, él decide irse del lugar para poder quitarse la armadura y va a ir primero a un bosque. En este punto, él va a entender que no sabe muchas cosas, a lo que él pensaba totalmente diferente, que él tenía mucho conocimiento. Por ejemplo, no podía diferenciar las bayas comestibles de las venenosas. No podía encontrar agua, no podía diferenciar el norte del este, del oeste, del sur. Estaba totalmente perdido y así lo estuvo un buen tiempo en el bosque. Después logra llegar a donde estaba Merlín y le dice su situación, que él estaba perdido, y le cuenta lo de su armadura. Él le dice que siempre ha estado perdido. El caballero estaba bastante irritado, pero decide seguir con Merlín. Merlín lo ayuda a alimentarse con sus animales, con la ardilla y con la ave Rebeca, con nueces, y también mediante una pajita tomar un poco de agua para que se hidrate. Después le da un trago de vida que al principio es amarga y después, cuando ya la va saboreando y aceptando el sabor, empieza a disfrutarla. Esta es una analogía de la vida en sí, de los momentos amargos que a veces se viven, pero cuando se empieza a disfrutar, a aceptar la vida como es, uno empieza realmente a vivirla y sentirse bien con ella. Llegado a este punto, Merlín le dice al caballero que debe recorrer el sendero de la verdad, debe pasar por 3 castillos, llegar a la cima de la verdad, y de esta manera iba a poder deshacerse por fin de su armadura. Él decide hacerle caso, así que empieza el sendero de la verdad y llega al primer castillo. Lo bueno es que le acompañan la ardilla y la ave. Y el primer castillo es el castillo del silencio. En este castillo, él debe estar completamente en silencio y buscar la salida. Al estar en silencio, él empieza a recordar las malas decisiones que tomó, las veces que no escuchó a su esposa, que evitó los problemas, que no estaba en casa,
y todos estos recuerdos vienen a su mente. Hay un momento en que el rey entra al castillo del silencio y tienen una breve conversación, pero él debe pasarlo solo, ya que el castillo del silencio se pasa solo. Llegado a este punto, él se da cuenta que él ha estado atrapado en una armadura, pero no desde ahora, sino desde siempre. Una armadura mental también, barreras mentales que le impedían mostrarse como era o expresar sentimientos a los demás. Y se da cuenta con este silencio también que él tenía un terror, un miedo a estar solo. Y eso motivaba las actitudes que tenía, siempre buscando ser reconocido y querido. Y puede escuchar por fin su voz propia, su voz que había callado tantas veces con su voz interior que él había callado simplemente hablando todo el tiempo de lo que hacía o de lo que iba a hacer y nunca escuchando a nadie. Nunca estaba en silencio, por lo tanto nunca se escuchaba su propia voz interior y por fin en este castillo lo logra hacer. A esta voz interior se le llama Sam. Llegado a este punto, él logra encontrar la salida de este castillo, del castillo del silencio. Y debe avanzar al siguiente castillo, que es el castillo del conocimiento. En este transcurso, en este camino, él va a encontrar muchas inscripciones, que son placas que tienen frases que van a ser guías para que él pueda avanzar si es que llega a comprenderlas. En este castillo del conocimiento, él por fin va a llegar a un punto en que ya van deshaciéndose ciertas partes de su armadura. Por ejemplo, en este caso el yelmo se deshace y ya puede alimentarse por su cuenta, puede mirar completamente el panorama y puede afeitarse también la barba que tenía tan grande y que le perjudicaba mucho. En este castillo va a encontrar la inscripción de que mientras más sepa, más luz tendrá. Que el conocimiento es la guía que lo va a acompañar en su camino. Había otra inscripción también muy importante que decía que podía haber confundido necesidad con amor. Él se pone a pensar en su familia y recuerda que él necesitaba de la belleza de su esposa, de la inteligencia, de la poesía que le leía, de lo que hacía su esposa, como encargarse del castillo mientras él no estaba, de encargarse de todos los problemas de la casa. Necesitaba del afecto de su hijo, necesitaba que su hijo siguiera la misma carrera que él, o sea, y fuera igual caballero y lo reemplazara en batalla más adelante. Y la peor parte es que necesitaba del afecto de los dos porque no se quería a sí mismo. Entonces también vamos a encontrar en este castillo un espejo que te muestra el yo verdadero. Él no era muy afín a los espejos ya que no se consideraba muy atractivo, muy guapo, pero decide verse y ve a alguien encantador y vital. Él no logra comprender en un principio por qué veía este reflejo en ese espejo. Pero la verdad es que esto reflejaba a las personas como eran, encantadoras y vitales. Las personas con un potencial hermoso, inocente y perfecto. Y que él ya era todo eso. Que él no necesitaba demostrar a nadie que él era hermoso, inocente y perfecto. Y no necesitaba agradar a nadie. No necesitaba que alguien se lo diga. No necesitaba el cariño de otras personas más que el de él para poder también expresárselo a los demás. Uno puede dar el amor que uno se tiene. De esa manera es que uno se expresa. Aquí también nos hablan de un término interesante que es la ambición del corazón. Esta ambición, que no es la misma ambición material, se refiere a una ambición que no compite, que no hace daño a nadie y que sirve a uno, pero también sirve a otros. Mediante esta filosofía que da a conocer en esta parte, debemos tener lo necesario y si tenemos un poco más, ¿por qué no dárselo a otras personas? Ya en esta parte y con todo lo que está creciendo y entendiendo, el caballero logra por fin deshacerse de muchas partes de su armadura y solo le queda el peto, ¿no? Que es la parte que correspondería aquí al tronco, ¿no? Y es lo único que queda de su armadura. Ahora debe dirigirse al siguiente castillo, el castillo de la voluntad,
y de la osadía. Merlín le había dicho en un principio que no iba a haber dragones de fuego en estos castillos. Pero el caballero se sorprende al ver un dragón de fuego. Y este dragón es el dragón del miedo y la duda. La ardilla y la ave que lo acompañaban le decían que este dragón era imaginario, que no era real. Entonces él decide acercarse al castillo, pero recibe una bocanada de fuego que él siente muy real y que le quema la parte posterior. Llegado a este punto, decide hacerle caso a los animales que le acompañaban y decide enfrentar a este dragón. Se mete en su mente y comprende la idea de que el miedo y la duda son ilusiones. Cuando él por fin confronta esto, cada vez que se acercaba al dragón, el dragón se hacía cada vez más pequeño hasta llegar a desaparecer. Pasados los 3 castillos, él va a llegar a la cima de la verdad. Es el último desafío que debe pasar para poder deshacerse por fin de la armadura. En este va a encontrar un canto rodado y está escalando y va a encontrar una inscripción. Él está ya muy cansado y está a punto de caer por un precipicio. Pero va a tener una inscripción que lo va a ayudar. ¿Qué dice esta inscripción? Aunque este universo poseo, nada poseo. No puedo conocer lo desconocido si me sigo aferrando a lo conocido. El caballero lo comprende, entiende que debe dejarse ir. Y es una decisión que le produce mucho miedo. Se deja caer y al caer en este precipicio recuerda toda su vida, recuerda este crecimiento que ha tenido y las cosas que por fin ha llegado a comprender. Pero lo bueno es que el cielo y la tierra se unen, son uno solo, y él empieza a cierto punto del descenso a subir y llega hasta la cima de la montaña, sano y salvo. En este momento de la historia, el caballero va a llorar y estas lágrimas van a derretir lo último que quedaba de su armadura, deshaciéndose por fin no solo de la armadura física, sino de las barreras mentales que tenía, como querer agradar a los demás, como que buscar el afecto en otras personas y no en sí mismo, como pensar mucho o hablar mucho de sus planes a futuro o de las cosas que ya ha hecho y no vivir realmente el presente, de no necesitar más y empezar a amar más. Esta es la historia del caballero de la armadura oxidada. Espero que te haya gustado mucho. Puedes dejarme en comentarios cuál es tu armadura. Gracias por haber visto el video hasta el final y nos vemos en la siguiente semana.